Hizo silencio en Asensio y a la batalla de las piedras llegó tarde tras perder el 175. Con Juana de Arco tiró unos penales, a Cristóbal Colón le regaló un GPS y brindó a la salud de Sócrates con cicuta. Es Yona Rodríguez, que hoy nos trae otras historias imposibles de repetir. Tres hipótesis interpretativas sobre la derecha uruguaya en el siglo XX. En la columna de hoy hablaremos sobre la derecha y su rol en la política uruguaya en el siglo XX. Y lo primero que tenemos que hacer al momento de encarar un análisis de la derecha uruguaya es realizar una distinción teórica y conceptual acerca de qué es la derecha en política, para recién, a partir de allí, poder identificarla en nuestra historia nacional. Lo que vamos a presentar a continuación es una opción conceptual entre muchas otras, que permite una mirada particular sobre los hechos del pasado, como también habrán muchas otras miradas. Esto es importante de aclarar porque hace visible una característica del conocimiento histórico, que es ser un espacio de construcción y reconstrucción del pasado, pero también una disputa teórica y metodológica. Sobre esto, en la primera columna de este ciclo, algo habíamos hablado. Un apunte previo más. Para los que se sienten tentados a considerar que las nociones ideológicas de derecha y de izquierda en política ya no son útiles en la actualidad, o aún más son peligrosas, es un discurso que está contradictoriamente basado en una noción fuertemente ideológica reivindicada por la derecha y negada por la izquierda. Quiero mencionar que el clivaje que con mayor fuerza determina el voto en Uruguay es el ideológico, y que en él la autoidentificación del votante en el continuo ideológico izquierda-derecha es el más útil y reconocido. Bueno, sobre lo que no hay mayor discusión es sobre el origen del término derecha e izquierda en política. ¿Saben ustedes de dónde proviene? Yo creo que sí. A ver si es mucha fruta, profe. ¿Vos? Sí, si nos acordamos, en realidad. De la Revolución Francesa, ¿no? Bien, Las que se sentaban a la izquierda y a la derecha del país. Vamos a puntualizar un poco más eso, pero está perfecto. Bueno, nacieron juntos los conceptos, pero inmediatamente fueron separados. Tienen su origen, como decía Florencia, en la Revolución Francesa, en la votación que tuvo lugar en septiembre de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente, en la que se discutía la nueva constitución, en la que se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura asamblea. Una discusión sobre diseño institucional. Los diputados que estaban a favor de la propuesta, que suponía el mantenimiento de hecho, estaban a favor de la propuesta del veto, lo cual mantenía de hecho el poder absoluto del monarca, se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea. Los que estaban en contra y defendían que el rey solo tuviera un derecho a un veto suspensivo y limitado, poniendo por encima la soberanía nacional de la asamblea, a la autoridad real obviamente, se situaron a la izquierda del presidente. Así el término izquierda quedó asociado a las opciones políticas que propugnaban el cambio político y social, mientras que el término derecha quedó asociado a los que se oponían a dichos cambios. De ahí vienen los nombres. Esta noción, surgidas y ancladas en un contexto histórico concreto, dieron origen a dos conceptos políticos que a posteriori, en diferentes contextos temporal y espacial, incorporaron otros elementos definitorios. Es decir, lo que hoy llamamos de izquierda y derecha no es necesariamente la noción con la cual surgió. Es importante también aclarar ahora que lo que en Uruguay es la izquierda y la derecha no lo es en Estados Unidos ni lo es en Rusia, sino que en cada contexto concreto podemos hablar de una izquierda y de una derecha. Basta decir que la derecha de Estados Unidos no es la misma que la derecha uruguaya, y un análisis bastante laxo podríamos decir que la derecha uruguaya podría pasar perfectamente por la izquierda en Estados Unidos. Bastante laxo, pues una hipótesis. Bueno, teóricamente y pensando ya en el caso uruguayo durante el siglo XX, podemos señalar, siguiendo los trabajos de la historiadora Magdalena Broqueta, que se ha especializado en el estudio de las derechas, que la derecha política, que no siempre se organizó sobre principios explícitos, lo cual es un gran problema, al margen de la heterogeneidad que presentó como factor común el considerarse siempre en reacción a factores que percibe como amenazantes. La derecha reacciona ante amenazas. Estas amenazas pueden ser políticas igualitarias o liberadoras, o medidas que vienen a modificar el orden social y económico. En segundo lugar, las respuestas a estos factores amenazantes siempre fueron heterogéneos, por lo que estaríamos en condiciones de hablar más de derechas en plural que de una sola y monolítica derecha. Para el periodo abarcado, para el siglo XX, más que nada para la primera mitad hasta la década del 70, podemos teóricamente identificar dos derechas.
una apoyada en la tradición del liberalismo conservador. Esta se identificaba a sí misma como democrática, es una derecha democrática, y no necesariamente estaba en contra de la política partidaria, porque incluso muchos de sus integrantes eran militantes políticos. No era anti-status quo, sino todo lo contrario. El hecho de que sea conservadora lo era justamente porque era un fiel representante de eso. La otra es la extrema derecha, menos significativa numéricamente, cuyas acciones tuvieron un peso importante, sobre todo porque esta extrema derecha era violenta. Eran grupos antisistema que apostaban a la caída del orden constituido para hacer su propia revolución, una revolución de derecha, una revolución que era autoritaria, jerárquica, cristiana, hispanista. En algún punto es una contrarrevolución o es una acción restauradora de un orden, el orden español, porque justamente quería restablecer un orden utópico del pasado, basado en el catolicismo, la jerarquía, el respeto a otro orden que no era el liberal. Y como última proposición teórica podemos señalar el hecho de que en periodos de crisis las tendencias moderadas y extremistas tienden a acercarse, a unirse, adoptando las primeras elementos discursivos de los grupos extremistas de carácter autoritario y antidemocrático. Si aplicamos este modelo teórico que acabo de reseñar sobre la derecha política, en resumen, su carácter reaccionario, su pluralidad y su vocación autoritaria y violenta en momentos de crisis, si lo aplicamos al caso uruguayo en el siglo XX, podemos plantear una serie de hipótesis interpretativas que nos pueden ayudar a entender el derrotero de estas derechas. Son 3 hipótesis las que voy a presentar. La primera hipótesis. La primera hipótesis dice algo así. Dice que en la primera mitad del siglo XX las derechas se organizaron en reacción al vallismo y su programa de reformas económicas y sociales. La reacción de las derechas es ante el vallismo y sus reformas. La implicancia de esta hipótesis es clara. El vallismo es identificado como una fuerza política reformista, progresista y de izquierda, mientras que las fuerzas sociales y políticas que lo enfrentaban identificadas con la derecha. Esta es la hipótesis, por ejemplo, que defiende Gerardo Caetano en una serie de libros que ha publicado. La segunda hipótesis dice algo así. Dice que en la segunda mitad del siglo XX, sin abandonar el antivallismo, las derechas se organizaron en reacción principalmente al comunismo. Acá hay un cambio. En plena Guerra Fría y ante la Revolución Cubana en 1959 y el impacto que tuvo en América Latina, las derechas encontraron en el comunismo un enemigo político peligroso al que debían de enfrentar. ¿Cuáles son las implicancias de esta hipótesis? Bueno, principalmente abandonar la idea de un vallismo pujante y reformador por uno más conservador y poner el acento de la novedad política y del cambio, en este momento en una versión revolucionaria, en el comunismo. Y la tercera hipótesis sería decir que hacia fines de la década de los 60 y comienzo de los 70, las dos derechas se acercan adoptando un discurso cada vez más autoritario, violento, antidemocrático, lo cual va a finalizar con el golpe de 1973. Álvaro Rico, en su trabajo El orden conservador, identifica al año 1968 y el gobierno de Pacheco Areco como el inicio de este cambio en la derecha uruguaya. De alguna manera fuimos planteando las hipótesis y qué autores, qué intelectuales la fueron apoyando. Contrastemos ahora los hechos a la luz de esta hipótesis, no para confirmarlas o refutarlas, en un programa de radio sería imposible hacerlo, sino como de forma operativa para ayudarnos a mirar y reflexionar el pasado a partir de ellas. Por un tema de tiempo abordaremos en esta columna la primera hipótesis y dejaremos para la próxima las 2 hipótesis siguientes. Bueno, vamos ahora a hacer un poco un derrotero histórico. La reforma social, económica y moral, concretada principalmente durante la segunda presidencia de Valle Ordóñez, sumado a la promoción de una idea cosmopolita de la nacionalidad, generó las primeras reacciones organizadas de la derecha en el siglo XX. En 1913, la radicalidad del programa reformista inauguró una serie de escisiones por derecha dentro del Partido Colorado. Va a ser la primera en 1913 de otras tantas que van a ver después, cuando se conforma el Partido Colorado General Fructuoso Rivera, liderado por Pedro Manini Ríos. En 1915, 2 años después, la reacción de la derecha se hizo realidad con la conformación de un nuevo grupo de presión, la Federación Rural, que hoy vive y lucha, que unía a las principales entidades empresariales rurales con el explícito cometido de frenar al reformismo. La federación contó con los apoyos políticos de los líderes políticos de la oposición vallista, el nacionalista Luis Alberto de Herrera y el colorado Pedro Manini Ríos.
Esta reacción organizada y activa logró un gran triunfo en las elecciones constituyentes del 30 de julio de 1916. Acá hay una coyuntura importante. Estas elecciones además son las primeras con sufragio universal, masculino y secreto en el Uruguay. Si bien el motivo de la elección del 16 era la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que discutiera los proyectos de reforma constitucional, recordemos que en este momento el vallismo proponía la sustitución del Ejecutivo unipersonal por un colegiado. Esta elección del 16 se transformó en los hechos en un plebiscito acerca del programa reformista del vallismo, acerca del modelo vallista, quien al ser derrotado tuvo que operar un freno en las políticas económicas y sociales que venía desarrollando, lo que en la literatura se conoce como el Alto de Viera, porque fue Feliciano Viera en el gobierno el que tuvo que realizar este freno, o el que decidió realizar este freno. Con estos hechos se inaugura un periodo donde predomina en la escena política nacional la derecha liberal conservadora, derecha que encuentra en la democracia, aunque sea en forma circunstancial, herramientas para defender sus intereses. Caetano habla de la república conservadora, se inaugura en este momento. A tal punto podemos señalar que estos sectores de derecha eran demócratas, que intentaron formar un partido político de signo conservador llamado la Unión Democrática, que era liderada por José Irureta Goyena, una figura excepcional. La verdad hay que detenerse a analizar a José Irureta Goyena. Esta experiencia fue desastrosa, ¿sí? Un verdadero fracaso electoral, y lo que llevó es definitivamente a estos sectores a adherir a los partidos tradicionales, fundamentalmente al sector de Herrera del Partido Nacional y al riverismo dentro del Partido Colorado. Hacia fines de 1920 se opera un nuevo impulso de la reacción derechista. En un contexto de crisis económica internacional, recordemos la crisis de 1929 en Estados Unidos, una crisis que impactaba cada vez más en el país, el vallismo, mayoritario en el Consejo Nacional de Administración, propuso un programa de nueva legislación económica y social que optaba por la reforma pacífica en rechazo de la revolución socialista que la URSS ensayaba y difundía en Europa. Ante esto, y en concreto ante las iniciativas de crear nuevas empresas públicas, en este contexto se crean CAP, pero además en contra de la legislación que en materia social se venía realizando, diversas organizaciones patronales que representaban a las fuerzas vivas del país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban al comercio mayorista y minorista, fundaron un comité de vigilancia económica, con el objetivo de enfrentar la política socializante del Poder Ejecutivo, textual, política socializante del Poder Ejecutivo. Para dar un alto definitivo a las exageraciones demagógicas en materia económica y social, el comité planteó, entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, es decir, el avance del Estado, la disminución del gasto público, de la burocracia y además una crítica a la frecuencia de los actos electorales. Este Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó en los hechos como un grupo de presión y movimiento extrapartidario, constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivo el lockout de empresas, comercios y fábricas y apoyó dentro del espectro político a quienes mejor representaban sus intereses. A comienzos de 1930 ya tenemos un panorama bastante complejo. En la mentalidad de las derechas, la inestabilidad política, los cuestionamientos a la institucionalidad instaurada a partir de la Constitución de 1919, principalmente se destacaban las desventajas de la locura electoralista, el votar tan seguido, el renovar el elenco político tan seguido, y la resonancia en el sistema político local de las ideas fascistas europeas, otro elemento del contexto internacional, generaron las condiciones políticas para prevenir un cambio que sacrificara la legalidad democrática y las libertades políticas a cambio de enfrentar la crisis económica y la amenaza que suponía el vallismo. Y así se concreta el golpe de Estado del entonces presidente Gabriel Terra, golpe sostenido por un acuerdo suprapartidario encabezado por el propio Terra, quien aunó el apoyo del coloradismo no vallista y el herrerismo, Luis Alberto de Herrera. Además, varios hombres vinculados al Comité de Vigilancia Económica, principalmente procedentes del sector ganadero, ocuparon altos cargos políticos en ministerios y entes autónomos. Rápidamente la dictadura buscó legitimarse a través de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que a la postre va a redactar una constitución que reconoció la correlación de fuerzas políticas y favoreció a los sectores de la derecha afín al golpe. Ustedes recordarán el Senado del medio y medio. Sí, claro. Es el diseño del Senado 15 y 15, 15 terristas, 15 herreristas, debido a que además vallistas y nacionalistas independientes se abstuvieron de votar debido a esta nueva institucionalidad surgida de un acto antidemocrático.
Durante el gobierno de Terra, y fuertemente influenciado por el fascismo italiano, por el falangismo y principalmente por el franquismo español, muchos jóvenes acomodados económicamente e intelectuales sintieron simpatías para con estos movimientos, fundaron diversas agrupaciones al margen del espectro partidario, unidas por un visceral anticomunismo y una negación violenta de la democracia liberal. La derecha partidaria también compartió estas simpatías con el falangismo, apoyando su anticomunismo, su apología a una moral de los deberes y al sacrificio, y principalmente una condena muy fuerte al igualitarismo. Lo interesante es que estas simpatías desaparecieron, o al menos fueron ocultadas hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los totalitarismos, o el totalitarismo por lo menos fascista, había sido derrotado. Obviamente que un cambio en el contexto político en Uruguay había generado un retorno a la institucionalidad democrática a través de una nueva reforma constitucional en 1942, el golpe bueno de Valdomir, mientras que a nivel internacional una mayor injerencia y hegemonía de Estados Unidos con su prédica antifascista y su defensa a ultranza de la democracia liberal habían golpeado a la derecha antiliberal uruguaya. En este contexto, sin embargo, surgió un movimiento novedoso que va a tener un carácter protagónico en la ofensiva de las derechas a partir de la posguerra. Mientras el país se democratizaba en este proceso de democratización, el terrateniente Domingo Bordaberry, primer secretario de la Federación Rural en 1915, acude a Benito Nardone para también democratizar a la Federación. ¿Qué pasa? Los ganaderos se encontraban preocupados por el nuevo contexto político local, en donde sus aliados en el gobierno, terristas y herreristas, habían perdido posiciones de poder y por tanto sus intereses ya no se veían bien representados. Cuando el vallismo volvió al gobierno en las elecciones del 46 y fundamentalmente al año siguiente, cuando asciende Luis Valleverri a la presidencia, se profundizó el modelo intervencionista industrial y concertador de clases, el que, sumado a los proyectos de extender los consejos de salario de reciente creación a los trabajadores rurales, con el riesgo de su sindicalización en el momento en que los trabajadores urbanos cobraban vigor y conciencia de su capacidad sindical y política, suponía un gran riesgo para los ganaderos. Conocedores de esta situación, Bordaberry y Nardone impulsaron la fundación de numerosas asociaciones rurales en la que se fomentaba la participación activa de los habitantes del campo. Sin embargo, en 1951 Nardone abandona, por diversas diferencias, la Federación Rural, conformando una organización gremial autónoma, la Liga Federal de Acción Ruralista. A Nardone lo vamos a ver en la próxima columna, pero es un personaje también muy importante, chicotazo, capaz más conocido, y sus audiciones por Radio Rural, en donde usaba un lenguaje muy chabacano, pero que llegaba más que nada al público rural. Nardone y su Liga Federal destacaron por su carácter conservador, vinculándose políticamente a mediados de la década del 50 con los sectores derechistas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Importante fue también su impronta profundamente anticomunista, su criticismo al liberalismo político y su respaldo a reformas que cuestionaban el sistema parlamentario. En 1958 el ruralismo llegó al gobierno en una alianza con el herrerismo, conformando lo que se conoció como el herrero ruralismo, proponiendo desde el gobierno todo un programa de reforma que buscó desmantelar el modelo económico vallista, pero además propuso una legislación que buscó contener y reprimir la movilización social y sindical, vista como una manifestación desestabilizadora y amoral incluso del comunismo internacional en contra de la tradición y el orden legal. Me detendré por acá con el herrero ruralismo en el gobierno, porque podemos identificar concretamente en este momento cómo operó el pasaje de una derecha uruguaya reaccionaria al vallismo a una que lo haría principalmente al comunismo. Nardone es tal vez la personificación de esta transición y requiere por ello un estudio más detenido. Dejamos abierta así la puerta para en la próxima columna trabajar sobre las dos hipótesis que mencioné hace un rato: el anticomunismo de la derecha uruguaya de la segunda mitad del siglo XX y la unión de su vertiente liberal conservadora y radical como antesala al golpe de Estado del 73, y como le digo a mis alumnos, no se olviden de repasar los dados.